Las leyendas mexicanas son tan ricas como su gastronomía, pero también muy impresionantes. Hoy te presentaré algunas de estas leyendas que son realmente perturbadoras. Ahora, sin más que decir, prepárese para vivir un terror realmente puro de la nación azteca. Las marionetas macabras. Vámonos hasta la época de los 70. En la Celaya existe un titiritero llamado José Oviedo, con el famoso sobrenombre El Capi. Tenía un don especial para unir a los niños y alegrarlos con su espectáculo que montaba, que según los habitantes de la ciudad era inigualable. Las funciones de los títeres se daban en el centro de la Celaya. Era el deleite de los pequeños. De hecho, cuando había funciones se aglomeraban niños, jóvenes y hasta ancianos. El Capi Oviedo era uno de los titiriteros más populares del momento, capaz de cautivar a cualquier audiencia, con sus mágicos muñecos que alegraban la vida de muchos mexicanos. Manipulaba a sus 33 marionetas en un pequeño teatro de madera. Al terminar las funciones, el Capi guardaba sus marionetas en una caja de madera y la dejaba en la repisa de un salón, para luego ir a descansar. Y así transcurrió su vida, viviéndola solo, dejando lejos a sus hijos y con la única compañía de sus queridos amigos, las marionetas. Hasta que una de esas tantas noches en las que se fue a dormir cansado y feliz, el Capi se dio cuenta que en su hogar sucedían cosas extrañas. Durante una madrugada, unos sonidos familiares lo despertaron. Eran los pasos de las marionetas, los mismos que emitían los muñecos al ser manipulados en el escenario. Al principio pensó que solo era su imaginación y se quedó quieto en su cama, pero al día siguiente, al levantarse, descubrió que dos de los muñecos estaban fuera de su caja en el piso acostados. El titiritero pensó que había olvidado guardarlos y no le dio mucha importancia. Pocos días después volvió a ocurrir algo bastante misterioso. Al finalizar una de las obras, el Capi guardó cuidadosamente sus marionetas en la caja y se aseguró de que las 33 estuvieran en el interior de la misma. Mientras dormía, se volvió a despertar por unos sonidos, pero esta vez se escuchaban aún más cerca. Es como si fueran estado fuera de su cuarto. Fue en ese momento donde se sentó en su cama y vio por debajo de la puerta y logró ver algunas sombras. En ese momento, el Capi no tuvo el valor para ver qué sería y solo se volvió a acostar y rezar lo poco que se acordaba. Al día siguiente, al despertar, notó que los muñecos no estaban en su caja, sino regados por el piso como si fueran salido y caminado solos. Y así transcurrió los días hasta que llegó la última función del Capi. Lo que sucedió fue la razón del por qué no siguió las funciones. Aquel día la sala estaba llena de niños. Entonces, en determinado momento, mientras el Capi estaba con una marioneta con aspecto de juez, sintió un escalofrío muy extraño. Con el miedo en la garganta, se dio cuenta de que la marioneta cobró vida y giraba su cabeza lentamente, hasta quedar viéndolo. Ningún espectador se dio cuenta de que aquel giro no lo hizo el Capi. En ese momento, la marioneta del juez recargó la mirada y segundos después le hizo una mueca horripilante. De burla, el titiritero quedó paralizado en estado de shock. El hombre, temblando, terminó la función sin decir el porqué a la audiencia. Después de eso, cerró su casa y fue la última función y poco a poco el titiritero fue alejando sus amistades. No se le veía por las calles del Celaya ni se sabía mucho de él. Una de las pocas personas que siguió su amistad fue una cronista mexicana de nombre Abigail Carreño, quien escuchó este relato de la propia boca del Capi Oviedo. Fue una de las primeras en descubrir qué había sucedido aquella noche de la última función. Abigail también descubrió que el titiritero había enterrado en el piso de su sala la caja con las 33 marionetas.
en 1984 murió el Capi a los 96 años de edad. Tiempos después, en el año 1992, esta cronista mexicana, que recordaba todo lo que le habían contado, pidió permiso para excavar, y al realizar la excavación se encontró con la vieja caja de madera, que increíblemente se conservaba en un buen estado. Al abrir la caja notó que una de las 33 marionetas, la del juez para ser exactos, su cabeza estaba girada justo como el Capi lo dijo en la última función. La tumba de Nachito. Nachito fue enterrado en el Panteón de Belén, Guadalajara, en México. Vamos al pasado para saber más sobre esta leyenda urbana. Ignacio Torres Altamirano le enterraba a la oscuridad. Por eso es que en las noches su madre le colocaba velas y antorchas para evitar que Nachito sintiera miedo de la oscuridad. Pero en una madrugada llegó una tormenta tan fuerte que apagó el fuego. Al día siguiente, la madre de Nachito, al entrar al cuarto, consiguió al pequeño muerto. Horas más tarde, se supo que su muerte fue por un infarto. Esa misma noche, al enterrarlo, la guardia comenzó con su trabajo de recorrer aquel camposanto para resguardar el orden del lugar. Mientras caminaba, escuchó un ruido extraño. Era como si alguien estuviera escarbando alguna tumba. Acercándose al sitio donde se escuchaba más el ruido, notó que era la tumba más reciente, la de Nachito. El guardia se acercó más a la tumba y se llevó una sorpresa al ver que la urna estaba fuera de la fosa. Al abrir el ataúd, consiguió al niño, vestido de blanco, impecable. El hombre volvió a enterrar el ataúd. A la noche siguiente ocurrió los mismos ruidos. Al acercarse, consiguió el ataúd fuera de la fosa y así pasaron 10 días. Ya no podía más con el miedo con que vivía, decidió buscar ayuda de la policía y esta, a la vez, notificó a los padres de Nachito sobre los hechos. Cuando los padres escucharon el relato del cuidador del cementerio, comenzaron a llorar, porque sabían perfectamente qué era lo que estaba sucediendo, ya que el pequeño le tenía miedo a la oscuridad, por eso encendían las antorchas. La madre notó que ni siquiera después de la muerte el niño podría vivir con la oscuridad. Así que para ayudarlo, la familia de Nachito decidió dejar su tumba en el exterior de la fosa, o sea, fuera de la tierra. Hoy en día, aquel que vaya al cementerio puede llegar a su tumba hecha de piedra, con una pequeña hendidura para dejar pasar la luz del sol y la luz de la luna. Al parecer, desde el más allá, este pequeño sigue buscando alguna luz que lo saque de la oscuridad. Cuentan que si te acercas a la tumba en la noche para ponerle un juguete, podrás escuchar a algún niño decir: ¿Quieres jugar conmigo? Con esto podemos ver que lo que dicen que hasta después de la muerte nuestros miedos son capaces de seguirnos. Y dime, ¿qué piensas de esto? ¿Alguna leyenda en específico que quieras que hable? ¿O de tu país? Déjamelo saber en la casilla de comentarios. Soy Alison Sniff. Buenas tardes, días o noche. Hasta la próxima.